Los grandes imperios coloniales hasta este momento eran Gran Bretaña y Francia, pero está surgiendo una nueva potencia que no se quiere quedar atrás en la conquista por más territorios y recursos. Te estoy hablando de Alemania, que está desarrollando una nueva y agresiva estrategia armamentística. ¿Qué harías si te sentís amenazado? Buscar un aliado, ¿verdad? Justamente es lo que empiezan a hacer las grandes potencias. Comienzan a configurarse dos grandes alianzas. ¿Para qué sirven las alianzas? Son acuerdos entre las potencias para impedir posibles amenazas de sus enemigos. Por un lado nos encontramos con la Triple Entente, integrada por Gran Bretaña, Francia y el Imperio Ruso, y el otro bando está conformado por las potencias centrales, el Imperio Alemán y Austria-Hungría, además del Imperio Otomano y Bulgaria. ¿Cuál fue la gota que derramó el vaso? El heredero al trono austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, fue asesinado en Sarajevo a mano de un activista serbo-bosniano. Este suceso desencadenó una fatal serie de acontecimientos que darán inicio a la guerra más mortífera conocida hasta entonces. ¿Te la imaginás? Los medios de comunicación jugaron un muy importante rol dentro de este conflicto. ¿Cómo?, se preguntarán. Los periódicos, por ejemplo, tenían como principales objetivos mantener la moral del pueblo, buscar aliados y desmoralizar al enemigo. O la radio, que aún no hacía su primera emisión popular, pero se empezó a perfeccionar rápidamente su tecnología con fines bélicos. ¿Por qué es considerado un conflicto letal? Porque la ciencia estuvo puesta al servicio de la guerra y así fue como aumentó su capacidad de destrucción. Imagínate que el número de bajas de la población civil fue mucho mayor que el de los soldados. Fue verdaderamente una catástrofe. Fue la primera guerra en durar más de un año. Hasta ese momento lo máximo que duraba un combate eran meses, pero nunca años. Sobre el final de la guerra aparece uno de los países que pronto se convertiría en la principal potencia mundial y quien determinó la derrota de las potencias centrales. Su incorporación fue tardía y por ende sus soldados no sufrieron el desgaste físico y psicológico del conflicto. ¿De quién estoy hablando? Claro, de Estados Unidos. Por primera vez, una guerra se extendió al mundo entero y a todos los rincones de la vida civil. Ejemplo de esto fue cuando el gobierno de Estados Unidos, al entrar en la guerra, instó a todas las mujeres a dejar de usar corset para dejar el alambre que requería su construcción para la producción de elementos de guerra. Finalmente se firmó el armisticio y ahí los vemos a los vencedores festejando la victoria. Gran Bretaña y Francia están festejando el retorno de la paz. Así dejaban atrás una pesadilla de muerte y destrucción provocada por 4 años de guerra. El coste de estos años era casi inimaginable. Ahora los países vencidos tendrían que pagar el precio de la paz. Los mandatarios de las potencias vencedoras, tras finalizar la Gran Guerra, llegan a un acuerdo y firman el famoso Tratado de Versalles, tratado que traería la paz, o eso creían. Enumera distintos puntos que no favorecen para nada a Alemania, dejándola como la principal responsable de todo lo sucedido. ¿Qué quieren sacar de la paz los franceses? Sí, venganza, compensaciones por los daños sufridos y garantías de que una guerra similar nunca volvería a repetirse. La idea de que Alemania debería tratarse sin dureza parecía una locura para los franceses, los cuales habían sentido los efectos de la máquina de guerra alemana en su propio país. Pero frente a esto, Wilson, presidente de Estados Unidos, a quien toda Europa aclamaba como el gran hombre del nuevo mundo, ofrece una paz ultra y duradera, no un castigo. Esto se debía a que sus 14 puntos parecían prometer un nuevo orden moral en los asuntos internacionales. ¿Qué prometía? Principalmente una sociedad de naciones que protegiese a todos los países frente a la agresión. Él no quería vengarse como los franceses, pero tampoco quería que Alemania saliera sin castigo. Y por fin, después de más de 3 meses de discusiones, se les presentan a los alemanes las condiciones del tratado, y así se despiden de sus tierras. Alemania perdió tierras al este, al oeste y al norte. Lo que causó el resentimiento de Alemania no fue solo la pérdida de territorio, sino también el hecho de que en Checoslovaquia y Polonia había ahora un gran número de alemanes. Firmar este tratado los disgustaba profundamente.